Muy bienvenidos a nuestro podcast Liderazgo con Rodolfo Rojas. Estamos felices de poder llegar a todos ustedes alrededor del mundo con estos temas que son herramientas y recursos para ministros a quienes podemos empoderar para que usted se vuelva en ese líder trascendiente en este tercer milenio. Todas las semanas estamos poniendo estos recursos en las manos de ustedes para que usted pueda mejorar, ser eficiente y también ser ese líder multiplicador y ese agente de avivamiento para este tiempo, porque lo necesitamos hoy más que nunca. Quiero recordarle a toda la gente que nos mira por YouTube que usted puede escribirnos a los email que van a estar apareciendo en pantalla, pero también les recordamos ponerle un like, comentar y compartir estos podcasts. Todas las semanas, si hay algo que a nosotros nos motiva y realmente hacemos todos los días, es mirar sus comentarios, leer lo que ustedes nos escriben y cómo estos podcasts les bendicen. Realmente hay una profunda satisfacción cada vez que podemos leer un comentario de un pastor, una pastora, un apóstol o alguien que dice, desde que comencé a escucharles, mi vida, mi ministerio, mi llamado ha tenido un cambio. Eso, al final del día, es la gran recompensa nuestra. Saber que estamos bendiciendo, edificando a ministros alrededor del mundo. También les queremos recordar que usted puede entrar en nuestra página rodolforojas.org para también descargar materiales, libros y todo aquello que te pueda ser útil para el ministerio. Bueno, para ir ya directo al tema, hoy no es un podcast común y corriente. Estoy con dos grandes, preciosos y maravillosos amigos del ministerio. Estoy con el apóstol Marcelino Sojo, que es el fundador de Operación 72, un ministerio que está llevando una unción, una visión de consolidación y de multiplicación a las naciones. Y también estoy hoy aquí con el apóstol Fabián García, apóstol del ministerio Jesucristo, la esperanza de hoy. Así que bueno, apóstol Marcelino, ¿cómo se encuentra usted? Y qué bendición tenerlo aquí en Suecia. Un regalo del Señor estar con nuestra familia, con nuestra gente y decirle a todos que les amamos y felicitarle por estar allí pendiente de cada podcast con mi apóstol Rodolfo Rojas. Ya me parece, no sé si es tercero o cuarto podcast ya. Así que la gente lo ama, escribe mucho y le envía muchos saludos. Hoy aquí con nosotros también un gran y precioso amigo, apóstol Fabián García, primera vez que nos visita en Suecia. ¿Cómo está? Muy bien, muy feliz, apóstol, y realmente muy bendecido estos días y compartir este programa y bueno, y saludar a todos y yo creo que una expectativa tremenda lo que vamos a dialogar. Y también, bueno, acabamos de terminar nuestra conferencia que estuvimos en Estocolmo. Me gustaría escucharle qué percibieron, qué recibieron o sintieron, si usáramos esa palabra, en estos días que estuvimos en Estocolmo, apóstol Sojo. Sí, yo pude ver un hambre, una dimensión. Yo puedo notar que cada año que se está haciendo las actividades, ver cómo la palabra está funcionando, los cielos se están abriendo, la formación de obreros maravillosos, el hambre del pueblo y cómo la unción aumenta y cada profecía se va cumpliendo conforme a todo lo que Dios ha dicho. Y eso a nosotros cada día nos empuja a seguir sembrando fe de que esto funciona, que cuando alguien le cree a Dios, la palabra de Dios funciona. Y eso es Bendito sea maravilloso. Dios. Apóstol Fabián, estos días yo sé que es primera vez que está en Suecia, primera vez con nuestro ministerio. ¿Cuál fue su impresión de la conferencia? ¿Qué percibió usted? Usted viene de un ministerio de avivamiento tan grande como el que tienen en Mendoza, Argentina, pero ¿qué percibió usted aquí en Estocolmo, en la iglesia? Sí, también el hambre por las cosas de Dios, el hambre de aprender, de crecer. Pude ver a los pastores, al liderazgo, a la iglesia, bueno, abriendo su cuaderno, anotando y también confirmando cada palabra que se soltaba, ¿no? Y una unción muy especial. Y también el servicio, la gente maravillosa. Estoy muy impactado, y sabe que lo que uno percibe, que esto va, no sé, para grande, se va a extender.
Bendito sea Dios. Eso es lo que más anhelamos, que Dios se lleve toda la gloria y que, bueno, esto vaya creciendo, aumentando para la gloria del Señor. Bueno, tenemos hoy un podcast, un tema bien interesante y quiero que hablemos y dialoguemos con el apóstol Marcelino, el apóstol Fabián, sobre la necesidad de la liberación dentro de la iglesia. Muchas veces es un tema que algunos aprueban, otros disienten, no están de acuerdo, que a lo mejor se tenga que ministrar liberación. En lo personal nos hemos dado cuenta que hoy la liberación es una parte muy clave y es la razón de por qué gente no logra avanzar en su llamado y en su ministerio. Y nos ha tocado también, bajo algunas corrientes cristianas, escuchar de pastores que no creen que una persona cristiana tenga a lo mejor una influencia de espíritus inmundos y no lo creen, y también eso se ha vuelto como en una traba que no permite que la gente sea libre. Pero si tocamos este primer punto, eh, ¿por qué es tan necesaria la liberación? ¿Qué percibe usted ya que escribió este libro tan poderoso que es La rebelión de los espíritus? Sí, yo lo que creo que cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador personal y lo confiesa, es como cuando a ti te dan un terreno. Eso fue lo que Dios me ministró cuando estaba escribiendo la LBS. El Señor me ministró que lo primero que se necesita una vez que la persona confesó a Cristo, una vez que confesó a Cristo, necesita liberación para que pueda ser ministrado en las otras áreas. Entonces me lo explicó. Lo que pasa es que como un terreno que a ti te dan el terreno, tienes el título del terreno, pero está sucio, tiene fierro, tiene lata, tiene basura, tiene alambre púa, tiene grasas inmundas, tiene cueros podridos allí, y usted no va a sembrar una semilla. El terreno es tuyo, pero tú no vas a sembrar una semilla allí si el terreno todavía está contaminado de cosas que le son de tropiezo. Entonces lo que Dios habló es que la liberación, a través de toda la historia, la liberación ha sido determinante para Dios poder manifestar su gloria en los seres humanos. Entonces el Señor me dijo que era como la tierra, que había que limpiarla. Una vez que se limpia la tierra, entonces se puede sembrar la semilla. Todos los tropiezos y el sufrimiento que se vive y tantas situaciones duras dentro del cristianismo que se viven tanto ayer como hoy y siempre, es la falta de liberación. Cuando nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, lo más que hizo Cristo fue liberar a la gente, echar fuera demonios, y cuando dice, cuando envía a su iglesia, lo dice, echar fuera demonios, a las casas liberen. Entonces, yo me di cuenta que es determinante la liberación para poder levantar generaciones sólidas, generaciones fieles, generaciones firmes. Nadie puede ser salvo porque no se está discutiendo el asunto de la salvación. Claro. Pero no se puede desarrollar a plenitud y a magnitud la vida de fe, ni como padre, ni como esposo, ni como empresario, ni como hermano en Cristo, ni como discípulo, ni como hijo. Se puede desarrollar en la vida si verdaderamente no somos libres. Entonces, una persona no porque recibió a Cristo significa que ya la persona está total, completa, sino que se necesita someter a un proceso de liberación para detectar cosas que le Sí, yo tienen creo atado. que como nosotros apenas estamos resucitando a la vida nueva en Cristo, hay mucha profundidad que se desconoce. Y yo estoy seguro que muchos de los que menosprecian la liberación tienen problemas de atadura, porque si fuera tan fácil, entonces todo el mundo fuera próspero, todo el mundo fuese buen papá, todo el mundo fuese buen hijo, todo el mundo saliera de la pobreza simplemente porque llegó a la iglesia o confesó. Entonces yo, por ejemplo, cuando le digo a las personas, ¿por qué es importante la liberación? Porque es que nuestra alma estaba contaminada. La salvación comienza con el despertar del espíritu, pero el alma tiene patrones, conductas, culturas, archivos, control. El sistema neurológico tiene patrones dominados por potestades, por la cultura, por el lenguaje, por el dolor, por una cantidad de aspectos que se incrustan en los sistemas de control maligno para llevar a las personas a la rebeldía, a la pobreza, a la ansiedad, a los desórdenes. Y lo vemos continuamente con personas que de repente pueden ser religiosas, pero están atados. Claro.
Y es aquí donde el ministerio de la liberación entra a jugar un papel tan importante. Y yo sé que el apóstol Fabián, Dios le ha dado una unción, una Un revelación y manto. también algo muy especial en esta área. ¿Cuál ha sido su experiencia en el tratar con gente que es creyente cristiana y la liberación? ¿Cómo ha sido su experiencia en Argentina? Sí, muy interesante, ya, por 30 años ministrando, aunque las experiencias uno no puede hacer de una experiencia una doctrina, pero sí nos enseñan muchas cosas. Número uno, los espíritus son espíritus incorpóreos que anhelan un cuerpo, desean un cuerpo. Y cuando las personas nos preguntan, nosotros a través de la Biblia hemos aprendido que cualquier persona que recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida, lo que nace de nuevo el espíritu. El alma no nace de nuevo. Y el alma es donde tiene que ser regenerada, transformada, como dice el apóstol Sojo, ¿no? Como Li- un terreno libre y sana. y necesita ser liberada. Necesita ser liberada de esos espíritus que entraron por el pecado generacional de Adán, ¿no? Que Adán cuando pecó, la iniquidad la iniquidad tiene que ver con lo que algo se tuerce del plano original de Dios, ¿no? Del plan original de Dios. Y el pecado abre puerta y entran esos espíritus. Entonces la persona cuando viene a Cristo, recibe a Jesús, nace de nuevo el espíritu. Pero los espíritus inmundos que entraron por el pecado, por muchas cosas, em, hay que expulsarlos. Jesús dijo, en mi nombre expulsarán demonios. Y yo me pongo a pensar muchos, mayormente el creyente, dice, no, no puede ser. Bueno, yo digo, no mencionemos la palabra cristiano. Es un ser humano que tiene un espíritu, que es espíritu, que tiene un alma y un cuerpo. Olvídese del título cristiano. Es un ser humano y los espíritus, como son incorpóreos, anhelan un cuerpo. Entonces ese hombre pecó y bueno, entró o entraron muchos espíritus. Y cuando Jesús dice, en mi nombre expulsarán demonios, y yo me puse a pensar mucho, si Jesucristo dijo, tienen que expulsar demonios, si no se expulsan, no van a salir, no van a salir. Así que la persona necesita que se le expulsen los espíritus inmundos. Es decir, no importando que la persona esté en la iglesia, sea cristiana. No, ¿Cuál ha sido su experiencia ahí en Argentina cuando comienza una liberación y de repente alguien que se congrega, tiene Biblia, cómo tratan, cómo ayudan a esa persona a entender que esta es una atadura y cómo le ayudan después de esa liberación? como decía el apóstol Sojo, porque cuando vemos resultados en las personas, es decir, no avanzan, no progresan, hay problemas en diferentes áreas de su vida y tiene que ver con algo espiritual. Por ejemplo, van al doctor, le hace todos los análisis y dice, usted está bien científicamente, pero la realidad está mal. Por ejemplo, en depresión, tiene odio, rencor, falta de perdón, em, están bajo una maldición, un espíritu de tormento, y nos han dicho, pastor, la verdad que me he hecho todos los estudios, pero me dicen que estoy bien, pero no me siento bien. Y ahí entonces donde nosotros le empezamos a explicar. Indagamos áreas de su vida. Por ejemplo, ¿cómo empezamos con una persona? Aunque sea creyente o no creyente, ¿no? Que tenga una Biblia y canta y adora a Dios. Podríamos contar unos testimonios en estos 30 años que a mí me han sorprendido. Y yo le digo a la persona, mire, olvídese usted que es creyente, ¿no? Usted es una persona, usted es espíritu con un alma viviendo en un cuerpo. Eh, Usted recibió a Cristo, nació de nuevo, pero hay áreas en su vida. Indagamos áreas, apóstol, y ahí donde nos encontramos con tanta sorpresa. Por ejemplo, el área del alma, que son las heridas del pasado. Los otros días hablábamos, hicimos una estadística, cada 10 personas, 9 personas tienen problemas de heridas del pasado.
que no fue abusado verbalmente, sexualmente, físicamente. Los padres, la madre lo abandonaron y el alma se comenzó a herir. Hubieron heridas y ahí entra tristeza, amargura, falta de perdón, hasta venganza, depresión y casi el último paso es el deseo o ya empiezan a pensar, me tengo que quitar la vida. En esa sola área, cuando empezamos a indagar, de cada 10 personas, 9 tienen problemas de heridas. Tremendo. Y no pasamos a la otra área, Mm. ¿no? Como el área del ocultismo, el área de la herencia y el área de pecado del cuerpo. Pero solamente cuando empezamos a indagar una sola área, apóstol, ahí nos encontramos con la sorpresa, espíritus que entraron por el abuso sexual. Podemos hablar, los espíritus que entran son muchos, ¿no? La Biblia dice que un hombre tenía una legión de Claro. demonios. Eh, Depravación sexual, ¿no? Pornografía. Que es una de las cosas con las que más estamos lidiando hoy en el mundo entero. Es hoy en la actualidad, los otros días justamente hicimos esa estadística y nos sorprendió. La mayoría de las personas en esa sola área, sin tocar las otras, ahí ya tenemos mucho trabajo y nos encontramos con espíritus. Mm. La sorpresa que después me dicen, pero yo soy cristiano, llevo 20 años en la iglesia. No sabía que tenía esto. Yo no sabía que tenía esos espíritus en mí. Mm. Qué Y tremendo. y una de las cosas que no habría que alarmarse o avergonzarse, yo creo que la liberación es una necesidad, Claro. es un privilegio que el Espíritu de Dios te toque, porque el ministerio de liberación es un ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tocando a esa persona. Yo Para creo que sacar el ladrón de esa casa. esa casa. Yo creo que hay un montón de gente que necesita liberación, pero por el espíritu religioso, legalista, la vergüenza, perdón, o conceptos que Claro. tienen en la mente que le impide acceder a un beneficio tan grande que es la liberación. Una vez que le hemos ministrado liberación en el área del alma, las heridas, esa persona es tan feliz, Mm. apóstol, como la vemos prosperar, bendecir, Qué y así tremendo. sucesivamente en todas las otras áreas. Una de las cosas que me he dado cuenta también en la experiencia ha sido, Apóstol Sojo, que nos ha tocado ministrarle liberación aún a pastores, a líderes. Una de las cosas que le decimos cuando le hemos ministrado liberación a algún pastor o ministro es que no se avergüencen de eso. En su experiencia y en su trayectoria ministerial, ¿cómo ha sido el tratar con ministros específicamente y qué resultados han habido después de esa liberación? ¿Y por qué un ministro debe anhelar someterse a veces a ciertos tratos de liberación para poder ir más allá en el ministerio? Mi vida realmente cambió con respecto al mundo de los sistemas y estructuras de opresión del ser humano cuando Dios me reveló la LBS. Usted sabe que todos nosotros queremos que las personas perseveren y que las personas cambien. Pero yo escuché a Dios en sueño que me dijo que nadie sería transformado si primero no recibe liberación y luego la llenura del Espíritu Santo. Pero liberación es primero. Entonces, cuando fueron pasando los tiempos y comencé a ver resultados y a ver respuestas de Dios, me comencé a dar cuenta que al tiempo que una persona estuviese en la iglesia, no era suficiente para dar garantía de que había plenitud de liberación, como Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en él. Ustedes necesitan conocer la verdad. A los judíos que habían creído en él, no se lo está diciendo a paganos, a ismaelitas, no se lo está diciendo, se lo está diciendo a judíos que habían creído en él, que se sabían prácticamente la Torá de memoria, que habían sido presentados el octavo día, que se relataban salmos y versículos todos los días. Jesucristo le dice a judíos que habían creído en él, ustedes necesitan conocer la verdad. Y esa palabra de conocer la verdad es una universidad. Porque, ¿qué significa entonces conocer la verdad? Quiere decir que nosotros hay una serie de verdades que ignoramos de cómo operan
sistemas de opresión que son los que tienen cautivo al ser humano. Por ejemplo, cuando usted tiene una persona que tiene 30 años que sirve a Dios en la iglesia y no derrota una maldición de pobreza, algo no es normal, porque eso no es lo que dice la Biblia. O sea, eh, cualquier emocionalismo, cualquier tradicionalismo me lo puede decir, pero es que la Biblia dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Cuando, por ejemplo, encontramos una persona que tiene tiempo en la obra, en la iglesia, haciendo cosas, y de repente sale con una aberración sexual, ¿ah? Con niñas, con niños, con robos, con mentiras, no da fruto, no se afirma, porque ese es el asunto. Entonces, las problemáticas son lo que yo pude detectar cuando Dios me comenzó a abrir más luz. Son los archivos control del mundo satánico que tiene que ver con la rebelión de los espíritus incrustados en el sistema neurológico de la persona. Como decía nuestro apóstol, ¿Pueden espíritus entonces tomar una área de la persona, del cuerpo? y la persona desconocer. Lo que pasa es que nosotros tenemos el sistema neurológico, tiene archivos en las memorias, y cada neurona puede responder a algo. Por ejemplo, los gustos tienen que ver con archivos que se almacenaron, que son los gustos, Claro. pero hay archivos escondidos que vienen por la genética, por la cultura, por lo que se escuchó, por lo que se le ministró. Entonces, el hecho de que alguien sea ministro o que tenga dones, habilidades o talentos no significa que es verdaderamente libre. Como nosotros nos damos cuenta que una persona ha avanzado en liberación, es por el fruto. Porque en la medida que el ser humano es liberado, el ser humano liberado en las áreas comienza a dar fruto. Si tenía una atadura de pobreza, desorden sexual, robos, mentiras, en las áreas que es liberado y que es lleno del Espíritu Santo y de la palabra, comienza a fructificar. Lo que a mí me impactó, por ejemplo, yo comencé, mi vida se me abrieron los ojos cuando comencé a ver los patrones de conductas, de locuras, de mentira, de las personas que mentir es normal, engañar, los descontroles de ansiedad hacia la muerte, descontroles mentales, archivos control que tomaban la vista, la boca del pueblo, de la persona. Entonces me di cuenta y comencé a estudiar y pude estudiar profundo, me metí y el Señor comenzó a darme luz que el problema es que las liberaciones que se hacen al inicio de la vida cristiana son básicas. Pero eso es como la cebolla, que hay cosas que hay que ir abriendo y que las liberaciones, la revelación de la visión viene según la luz del Espíritu, porque es el discernimiento de Espíritu que puede mostrar lo oculto que está escondido en el ser humano, porque lo más fácil de vivir la vida es hipócrita, aunque por dentro sea un tormento. Usted se refiere entonces que pueden haber diferentes capas Sí. que se deben ir como extrayendo en este proceso de Y liberación. cuando le digo a ustedes, no se lo estoy diciendo por usted, se lo estoy diciendo por las vivencias que nosotros hemos vivido. Yo todos los días me expongo, porque la verdad de nuestra vida la conoce el Espíritu Santo. Y la única manera de avanzar y ser exitoso es si somos libres en aquellas áreas que pueden ser tropiezos para que se manifieste Dios. En un área donde hay archivos, operaciones de maldad, envidia, pleito, lujuria, contiendas, muchas cosas del mundo del desorden, la gloria de Dios no puede fluir con libertad. Entonces, es la luz, es la revelación, es la humildad que uno esté dispuesto. Uno tiene que estar dispuesto. Uno tiene que estar dispuesto, porque me gusta Derek Prince, que dice que la liberación no se manifiesta sobre altivos. La liberación no se manifiesta sobre el que anda escondiendo y pensando, no. Uno tiene que estar dispuesto. Señor, ¿qué hay? Como decía el rey David, examíname, oh Dios. Decía el rey David, examíname, oh Dios. A ver si hay
alguna iniquidad en mí y guíame por el camino justo. Usted acaba de nombrar a Derek Prince, un notable, muy conocido maestro de la palabra que obviamente ya partió con el Señor, pero dentro de su vivencia, él tiene un testimonio muy poderoso cuando fue sano del cáncer. No sé si lo escucharon. Cuando un ministro le dice que quiere venir a orar por él, él está ya con su cáncer y él pensaba que este pastor que iba a venir a orar por él iba a ponerle las manos y le iba a decir, "Sé sano del cáncer" y punto. Pero de repente dice que este pastor que vino a orar comenzó a expulsar el espíritu del cáncer. La primera reacción mental de él fue: espíritu de cáncer, yo no tengo espíritu de cáncer. Pero dice que algo le ocurre cuando de repente comienza a ministrarle fuera un espíritu de cáncer y de repente él comienza a expulsar y a emitir un sonido extraño y en un momento dado algo sale de él. Y eso estamos hablando de un pastor, predicador, ministerio, décadas de ministerio, y de repente algo, él percibe que algo en él sale y junto con eso se va el cáncer y es sano. Porque qué tremendo que uno puede estar en el ministerio tantos años, en el llamado tantos años, y uno a lo mejor tener una influencia satánica y no darse cuenta que uno está operando Apóstol, dentro de eso. todos los escándalos sexuales que, que a través de tanto tiempo se han manifestado en la historia, que salen por los periódicos, son casos de personas que siempre tuvieron el problema y nunca fueron tratados. ¿Ve? O porque no sabían, o porque no se dio cuenta, o porque no hubo ancianos con discernimiento de espíritu para ministrarle a la persona, o que la persona se dispusiera a ser ministrado. Todos los casos que nosotros encontramos, que salen por todas partes, que apareció con esto, que apareció con aquello, son o por orgullo, o por falta de guía, o por falta de luz, personas que no fueron ministradas. Y el asunto es que toda atadura que no sea sacada y expulsada, más temprano que tarde se va a manifestar. Qué tremendo. Una de las cosas que también hemos hecho, Apóstol Fabián, aquí en la iglesia, es que cada vez que yo noto que hay algún líder que se le está repitiendo algo, está pasando algo una y otra vez, lo sometemos o le pedimos que entre en un tiempo de ayuno y oración. Y hay un momento dado donde comenzamos a ministrarle liberación. Tenemos un testimonio donde estamos ministrando a una pareja de líderes y de repente yo vi como semillas pequeñas de rebelión. Vi como que en el vientre habían semillitas muy pequeñas de rebelión. Comenzamos a ministrar, comenzamos a orar, le pedimos a estos líderes que siguieran ministrando eso, que echaran fuera toda semilla de rebelión. Lo tremendo fue que en esa semana de la liberación empezaron a expulsar semillas de su boca. Algo empezó a salir en manifestación de semillas. Entonces a veces uno tiene que poder, aunque sea líder, aunque lleve años en la iglesia, ponerse bajo eso. Una cosa más, y voy a usted, Apóstol Fabián. Me llamó mucho la atención algo que el Espíritu Santo hizo hoy, porque como que en este retiro de pastores en el que estamos ahora, como que hubo una liberación al comienzo, y después el Espíritu Santo lo guió a usted como a entrar en una sanidad. Fue como que hubo liberación en un tema, sanidad en el otro. ¿Cuán importante es liberación y sanidad del alma? ¿Cómo va eso junto? Em, en mi opinión, eso va de la mano. La sanidad del alma y la liberación son dos cosas que no se pueden separar. Se tienen que ministrar juntas. Por ejemplo, Lucas 4:18, el Señor dijo, ¿no? Que el Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y primero dice, sanar los corazones quebrantados y libertar a los oprimidos por el diablo. Entonces, la sanidad, porque uno puede echar fuera a los espíritus inmundos, pero si el alma no está sana, vuelven, como Jesús enseñó, ¿no? El maestro de liberación, Jesucristo. Sale un demonio, va por allá, por lugares secos, buscando donde reposar, regresa, mira cómo está, y si La casa está limpia. está limpia, va y busca 7 espíritus y el estado viene a ser peor. Entonces, sanidad del alma
Y nosotros, yo quiero este, que consideren todas las personas, los hijos de Dios, que pueden ser liberados en una reunión de unción. Cuando cae la unción, ¿no? La Biblia dice que a causa de la unción el yugo se pudre. Entonces, cuando hay unción, yo he visto gente liberadas, pero no quieren pasar por el proceso de la sanidad interior. Si no hay sanidad del alma, son puertas para que vuelvan esos espíritus o acompañados con otros, y el estado viene a ser peor. Una de las cosas que hemos tratado de implementar cuando tenemos retiros o encuentros, tenemos un momento de liberación, pero también que haya un momento de sanidad donde se perdona al agresor o al que violó, eh, para poder cerrar. Es importante llevar a la persona a través del perdón para que eso no vuelva a la persona. Eh, sí, el perdón abre las puertas a una liberación completa. El perdón. Este, Porque hay espíritus de, bueno, de rencor, odio, venganza. Si no se ministra la sanidad interior, también es un ministerio directo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo entra y la palabra de Dios juntamente y comienza las personas a reconocer. Y hay que ministrarla, hay que reconocer. Un detalle que es muy interesante, que está en Hechos, capítulo 19, por allí, donde dice que venían confesando y dando cuenta de sus hechos, dice la Biblia. Y muchos de los que habían practicado la magia, dice, traían los libros y los quemaban. Así prevalecía la palabra de Dios. Entonces, confesar es muy importante. Hay sanidades interiores que no se termina de esa persona de ser sana porque no confiesa. Ahí va la persona que es entrenada, preparada. Es muy importante indagar, profundizar. Hay personas que han tenido muchos problemas, muchos conflictos, y la sanidad interior es bien profunda. Bueno, hay que tener el amor de Dios, la Claro. paciencia, la pasión, pero hay que escuchar a las personas. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que una persona cuando se le ha ministrado liberación, y se le comienza a guiar para que perdone, Sí, hay mucha gente que no puede nombrar el nombre de ese ex o de la persona que le agredió, lo que haya hecho, pero, pero hay que ayudar a esa persona. Pero también nos dimos cuenta un día que hubo alguien que la tuvimos que guiar por este proceso. Primero, que pudiera decir el nombre y perdonar, pero decía, yo no siento de perdonar. ¿Cómo voy a perdonar algo que no siento? Enseñarle a la gente que el perdón es una decisión no un sentimiento. y no un sentimiento. Y luego lo que le soltó la bendición a esta persona fue el día que le guiamos a una oración donde ya había pasado el perdón y ahora le llevamos a decir, bendigo a mi enemigo, bendigo a esta persona. También fue una guerra, pero esta persona contaba después que el día que descubrió el poder que hay no solo en perdonar, sino en bendecir a la persona que te causó El tanto daño. dolor, se soltó una bendición tremenda. La sanidad es algo muy pleno. Y hoy, por ejemplo, que estuvimos acá, hubo liberación, usted comenzó a ministrar sobre ser sanos de todas las cosas que han hecho nuestros padres naturales. Y ver a tantos pastores en este lugar donde estuvimos siendo quebrantados, siendo sanos, y ahí usted descubre la necesidad que todavía hay en pastores, ¿no? Es impresionante. Por eso yo le digo, y los que nos están viendo y escuchando, que por un momento no, nos saquemos ese Título. título, porque a veces eso impide. Yo siempre a las personas le digo, mire, tranquilo, la liberación es un privilegio, le digo. Dios, Dios lo va a tocar, Es lo un va a liberar, un regalo. regalo. Es el Espíritu Santo tocándote. Usted es un espíritu con un alma y un cuerpo. Eso nosotros preparamos a las personas cuando abrimos consultorios espirituales. Lo hicimos En Charlo. en Charlotte con el apóstol, este, y se le da una pequeña preparación. Conversamos, porque la persona, mayormente el creyente, se resiste, ¿no? Va como predispuesto a decir, no, yo no tengo nada. Este, y es tan importante. eh, y una de las cosas que sí
me preocupa y trabajamos mucho es que los hijos de Dios no terminan de ser liberados. Líderes que llegan al liderazgo con espíritus inmundos. No sé si puedo contar Sí, un por poquitito. favor. Esto que voy a contar se ha repetido varias veces. Eh, Voy a contar algo bien de varios años atrás, no voy a nombrar, pero que a lo mejor le va a ayudar a muchas personas. Este, un pastor, copastor, pastor, estaba ministrando, el pastor viajaba y él se quedaba a ministrar y a orar, a imponer las manos, bueno, a hacer todo el trabajo pastoral. Fue al consultorio, abrimos, nosotros por temporada abrimos y damos turno porque es impresionante, apóstol. 200, 300 personas en el mes con problemas espirituales, hijos de Dios. Aparece el pastor y, y, y se sienta amablemente, comenzamos a hablar. Y dice, estoy aquí porque no doy más. Digo, lo felicito, lo felicito, lo felicito, sí. Cuéntenos. Eh, Mira, a mí me dejan, se va el pastor y me dejan a mí a orar por la gente, pero no doy más. Cuénteme con confianza, le digo, no hay problema. A la madrugada, yo me despierto, tengo que ir al cuarto de mis hijas, las destapo. Yo lo miré y, wow, me preparé para escuchar lo más terrible y no lo quería escuchar. Y, y hay algo adentro mío, dice pastor, apóstol, que me dice que las toque y la viole. Pero mire, gracias a Dios no lo he hecho. Pero lo que he hecho es destaparla y pelear. Ok, no se haga ni un problema. Eh, y ahí comenzamos a indagar las áreas. Lo voy a hacer bien corto, ¿no? Y le digo, de chico le pasó algo, fui violado. Ok, ahí entró el espíritu de depravación sexual. No solo eso que fui violado, fui creciendo y yo empecé a violar. Pero no solo eso, pastor. Em, Empecé a tener relaciones sexuales con animales. Pero no solo eso, pastor. Violé a mi madre. Yo lo miraba y digo, wow, lo que pueden ser los demonios. Estamos hablando de alguien que predica, alguien que Y todo ministra. eso lo vivió antes de ser cristiano, Antes de ¿no? ser cristiano, se convierte a Cristo, pero ese tormento Estaba dentro estaba de esos dentro. archivos. Hay un montón de personas que tienen tormentos. La cosa es que le digo, no se haga problema. La Biblia dice esto, vamos a confesar, le voy a ayudar. Lo que usted dijo, apóstol, que hay que ayudarle a la gente. ¿Eh? Y le ayudamos, le hicimos la oración, renunció. Ahora tranquilo, le digo, cierre los ojos. Ahora yo no le voy a hablar a usted. Tranquilo. Jesús dijo, en mi nombre expulsarán los demonios. Vamos a tomar autoridad y ahora usted silencio, no hable, no ore, tranquilo, ya Jesús lo perdonó, renunció. Tomamos autoridad y le hablamos a ese demonio, a ese espíritu. Ya teníamos información, bastantes informaciones. Por eso es importante anotar las consejerías. Y empezamos. Cuando tomamos autoridad, ese hombre pegó un salto en el aire y cayó. Nosotros decimos en Argentina como un animal cayó como de cuatro patas, así. Y Puso en posición de animal. en posición de animal. Era una bestia Wow. salvaje. El rostro se desfiguró. No sé cómo era, no sé, un tigre, un león, no sé, pero era algo, wow. Qué Y tremendo. le dimos la orden a ese demonio. Ese espíritu estaban en sus partes íntimas, porque empezó a agarrarse sus partes íntimas y a sentir un dolor, nos cuenta después él. Pero era una manifestación de bestia. Ordenamos y empezó a salir los demonios. Y Eran varios. oh, apóstol, eran varios. Eran muchos, muchos y muchos. Así que tomamos el tiempo, el trabajo y empezamos a hacer una liberación bien profunda, parte por parte. Lo maravilloso es que quedó libre. Y lo tremendo que después que él, después de la administración, bueno, el cuerpo de él quedó muy cansado, pero él estaba asombrado.
brado. ¿Cómo es la vida de él hoy? ¿Qué sabes de él? Hoy quedó bien, gracias a Dios, bien, Ya no bien, tiene este no tiene ese tormento. tormento, se fue, porque eh, un espíritu trae a otro espíritu. Es una cadena Qué tremendo. Se empiezan a llamar. a llamar. Esa. Pero una de las cosas que es bien interesante con esto es que hay que hablarle al espíritu, ¿verdad? Hay que ¿Por qué no se manifestó ese espíritu antes? Es la pregunta que cuando nosotros estudiamos nos hacíamos, ¿no? ¿Por qué no se ma? Porque no hubo una confesión. No hubo una confesión. Y después viene la palabra de autoridad, donde se ataca ese espíritu Y lo directamente. otro, apóstol, que los espíritus impuros saben a quién respetan. O sea, cuando depende Claro, los mantos y la autoridad, Respetan autoridad. respetan autoridad. Ellos reconocen y se sujetan. Usted nombró que, y lo dijo también el apóstol Sojo, sobre cómo toman control de la mente, neuronas y todo el sistema neurológico. Usted también hablaba de que este espíritu como que habitaba en las partes íntimas. Si hablamos un poco de eso, espíritus entonces pueden tomar control, aquí los quisiera escuchar, pueden entonces tomar control de una parte, ¿cómo opera eso? Más que nada, yo lo entiendo, pero para la gente que nos está mirando, que dicen, ¿cómo es eso que pueden habitar en un lugar? Sí, 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 los espíritus pueden tomar control de los ojos. Por ejemplo, las cosas que tenía Pablo, tenía una ceguera y una de las cosas que le salió fue escama y eran espíritus que les tapaban la visión. También Jesucristo habló de espíritus que tapan los oídos para que la gente no escuche, el de espíritu sordos, mudo y sordo, ¿no? espíritus mudos, espíritus sordos. Hay espíritus que tapan el olfato, hay espíritus que son como bolas de hierro que tapan el corazón, pero el corazón está endurecido y pueden tomar distintas áreas. Eso está radicalmente comprobado en la palabra de Dios. Adelante. Porque podemos también notar que había una mujer en la Biblia que estaba encorvada, una Claro, mujer que 18 años, 18 años, atada, y vemos cómo el Señor reprende un espíritu de enfermedad, de manera que hay enfermedades. que son producidas por espíritus. Han sido enviados para producir esa enfermedad. Un niño que el papá lo lleva a Jesús, ¿no? Y le daba como ataque de epilepsia, que cuando le agarraba esos ataques los tiraba en el agua y en el fuego. Y el padre dijo: Señor, si puedes hacer algo, haz algo. Y Jesús, el Señor le pregunta: ¿y desde cuándo le sucede esto? Desde niño. Un demonio que producía esos ataques de epilepsia. Y a veces lo tomaba y lo llevaba al fuego, a las Al aguas, agua. espíritus de tormento y destrucción. Es impresionante cómo los demonios, aunque toman y desean el cuerpo de un ser humano, el tormento que le producen a la persona. Qué Es impactante impresionante. el tormento en el que vive esa Y hoy gente. día tenemos que tener mucho cuidado con los niños. Ujú. Nosotros, con María Eugenia, con nuestros nietos, tomamos continuamente la Santa Cena y le ministramos porque los niños ven cosas y hoy día con lo que se ven por teléfono, ven por televisión, las cosas que ven, hay muchos espíritus que le interesa intervenir sobre los seres humanos desde niños. Hablábamos ayer en el almuerzo en el restaurante sobre el problema que está habiendo hoy con los niños y usted me hablaba que es impresionante lo que le está tocando ver cuando está ministrando liberación y ver que uno pensaría un niño, bueno, ¿de qué tiene que ser libre? Es Pero, ¿cuál es inocente. su experiencia ahí? Bueno, últimamente, como dije recién, una estadística que hicimos, antes era cada 10 personas eran 7, ahora se ha sumado, son cada 10 personas 9. Pero entre esas personas también los niños. Y las liberaciones son iguales que uno grande. Las manifestaciones, los demonios, no respetan edad. Me di cuenta que los espíritus inmundos no respetan edad. Y eso nos dio una pauta a nosotros de ser serio en esto y trabajar sobre los niños. Niños que se liberan, se manifiestan como grandes. ¿Cuál sería, usted cree, la causa que está generando esto a cambio, Em, si lo sí, comparamos con otros tiempos? hoy es el abuso sexual, espíritus de pornografía, de sexo ilícito. Ese es uno de los primordial que nos estamos eh, encontrando con espíritus que ni los padres saben. Que esos niños que cuando los llevamos a liberación,
¿Qué, han qué- sido abusados. ¿Cuál es la conversación que establecen con el niño para guiarle a la liberación? Ujú. Nosotros tenemos personas preparadas en ese tema. Gracias a Dios también hay líderes en liberación que son psicólogos, entonces profesionales, y una vez que le ministramos liberación, le dejamos en las manos de ellos para que ellos actúen profesionalmente, para poder prevenir algunas cosas, ¿no? Entonces, pero las manifestaciones demoníacas son reales, y luego ellos le comienzan a hablar y ahí comentan. Y bueno, ahí tenemos una serie de pasos importantes, ¿no? Porque hay que después hablar con los papás. ¿Cuánto puede afectar un teléfono móvil? Mucho, muchísimo, muchísimo. Una de las cosas que estamos trabajando fuerte es decirle a los papás que tengan control sobre sobre toda la tecnología, con sus celulares. Muchos papás dicen, bueno, quédate tranquilo, te doy el celular. Y el papá está viendo el partido, la mamá está viendo la novela, está conversando con la amiga, y ese niño, bueno, todos sabemos que uno está ahí y aparecen imágenes de pornografía. Y, y la verdad que demonio. Otra experiencia, tal vez alguien diga, pero la experiencia no es una doctrina, pero sí son hechos reales. Hay espíritus que entraron por ver em, em, películas de terror, películas agresivas de violencia, entraron espíritus de rebeldía y por supuesto de pornografía, que los demonios no suele pasar siempre, pero tenemos una base bíblica cuando Jesús le preguntó al ex endemoniado, ¿no? Le dijo a los demonios, ¿cómo te llamas? Y le respondieron, legión, porque somos muchos. Y hay casos en los niños que los demonios han hablado. Yo entré por ese dibujo animado que está lleno y cargado de brujería y de hechicería. Entonces, papá y mamá sí entran los espíritus inmundos por dibujos animados que tienen lesbianismo, depravación sexual, violencia, eh, entran los espíritus. Una vez ministramos, que fue impresionante, este, el espíritu había de muerte, todo, y había entrado por una película de terror. Nos ha tocado esos casos aquí también. Apóstol Sojo, los ojos son un portal. ¿Y cómo podemos nosotros tratar con estos niños, ya que hoy todos andan con celular? ¿Qué consejo le daría usted a padres? ¿Qué se puede hacer en esta área? Yo creo que los padres deben de tomar control y gracias a Dios que han aparecido herramientas que nos protegen. Por ejemplo, nosotros continuamente nos llevamos a nuestros nietos a las casas y antes de acostarnos, tomamos la Santa Cena con ellos, le ministramos a la cabeza y le hablamos continuamente. O sea, uno no puede esperar una circunstancia desastrosa para actuar proféticamente, uno tiene que moverse rápido para defender y proteger las generaciones y continuamente tener discernimiento de espíritu. También le hablamos a nuestros hijos que con los nietos, que ellos entonces cuando no están con nosotros, que tomen la Santa Cena, que le ministren a los niños, que le pongan la mano en la cabeza y que los cubran de tanta maldad, porque los ojos, lo que los niños ven por esos teléfonos, yo creo que los padres deben de ser muy responsables, ser muy serios. Y hoy día yo recomendaría que todos los padres que puedan poner sus niños en homeschool, en las escuelas, sobre todo en los Estados Unidos, en México, en Chile, muchos países que pueden usarlo, no sé si aquí en alguna parte de Europa, para proteger a los niños. Porque, porque mientras los niños no se puedan defender, los padres, los abuelos y los ministros tenemos que defenderlos. Pero si llevar a los niños a un nivel de madurez de fe y que ellos crezcan hasta que ellos se puedan defender con la palabra, con la confesión, con la oración y con la cobertura. Pero estamos en una sociedad de reto donde profundamente contaminada con todos los teléfonos, las películas, con todas las escuelas, los compañeritos que vienen corrompidos ya de hogares donde
la pornografía, la depravación, la droga, los vicios son tremendos. Entonces necesitamos que nuestras generaciones sean protegidas y estamos frente a un reto y necesitamos tomar muy en cuenta cómo operan los espíritus malos. Estamos ya llegando al final de este podcast, pero quiero escuchar un consejo final de ambos apóstoles. Hay gente que le puede tener miedo a una liberación, hay gente que prefiere no tener que enfrentarse a que se le ministre algo así, lo encuentran en raro, espantoso, pero hemos dicho que la liberación es un regalo de parte de Dios. Si pudiéramos terminar diciéndole a la gente qué se gana siendo libre, obviamente la libertad, pero qué testimonios hay, qué ha ocurrido en la gente que ustedes han ministrado después que fueron libres, qué cuentan ellos o testifican que ha ocurrido en sus vidas. Los testimonios que tenemos son maravillosos en el áreas que ellos se han acercado y han confesado, y esas áreas que ellos han deseado, esas áreas tienen un cambio tan grande. Tenemos testimonio, áreas áreas eh, financieras, ¿no? Que han estado con problemas de pobreza, miseria, ruina, y ellos han confesado, y han confesado, y hemos ministrado, esos espíritus han salido, han conseguido buenos trabajos. Una de las cosas que nos sorprendió, dinero que le debían, le llaman por teléfono y le dicen: mira, te andaba buscando hace tiempo, necesito devolverte este dinero. Gente que ha emprendido, que hoy tienen negocios, eso me llamó muchísimo la atención. Cómo una persona que es liberada en el área de la pobreza, miseria, escasez, ruina, este, cómo, pero se manifiesta en el momento, en los días, todo comienza a favorecer hacia ellos. Y así como en esa área, en toda, en lo físico, en lo espiritual, y uno de lo que una de las áreas que me da alegría es el área de la madurez espiritual. Ahí también hay cambio, hay frutos. Hay unos cambios, están involucrados en la iglesia, empiezan a entender la Biblia. Una vez me encontré, apóstol, con un espíritu, estaba hablando de 30 años de ministración, ¿no? En diferentes lugares. Un espíritu, que a lo mejor le va a parecer gracioso, se manifestó y empezó a gritar y ponerse violenta la persona, influenciada por el demonio, y el demonio, ¿cómo te llama, demonio? Yo soy el espíritu de desprestigio, me dijo. Soy el que desprestigio a los pastores, a las iglesias y a los ministerios. Y otro espíritu que me llamó la atención, me dijo: yo soy el de obsesión doctrinal. Yo lo miro y yo sabía que estaba estaba agresivo, no era la persona la que estaba hablando, eran los demonios. Obsesión doctrinal. Yo le hago hacer creer a esta persona que todo está mal, que no se puede equivocar, que tiene que ser justa. Y el espíritu eso la atormentaba con doctrinas y quería conocer todas las doctrinas y ser dueña de la verdad. Un espíritu religioso tremendo. Hemos ministrado y la madurez espiritual en esas áreas crecen. Maravilloso. Apóstol Sojo, a toda la gente que nos está mirando para ya ir concluyendo, la gente que es libre, ¿qué usted ha descubierto que ocurre? ¿Cómo sus vidas cambian? Lo primero que yo quiero recomendar es que no, cuando Pablo cayó a tierra y él preguntó, ¿qué hago, Señor? Él no se recetó él mismo, ¿ve? A él le dijeron, a ti se te dirá. Es bueno pedir ayuda. Pedir ayuda sale más barato. Así que yo recomiendo que no argumentemos. A ti se te dirá. ¿A quién le dijeron esto? Al políglota, al teólogo. Pero cuando el humilde creyente le puso la mano en la frente, cayeron escamas, las ataduras que tenían cayeron. Se le taparon los ojos, los oídos y su corazón fue transformado. En la vida lo más grande es resultado.
y la humildad de corazón es lo mejor que podemos hacer. Seamos humildes de corazón. Necesito ayuda. Y abrámonos al Espíritu Santo y consulta con autoridad espiritual. Y usted sabe la batalla que tiene. Como yo sé que no soy libre en las áreas, que estoy cíclico, repitiéndose las cosas y que no hay resultado. Como yo sé que soy libre cuando veo techos, tapones, tropiezos. Entonces, la humildad es determinante. Eh, yo me di cuenta que en la medida que cada vez que más me expongo a que Dios trate con nosotros y rompe en nosotros lo que tenga que romper, los resultados son mejores. La humildad de corazón y pedir ayuda te va a hacer de mejor, en mi consejo. Bendito sea Dios. Estamos llegando ya al final de este podcast. Esperamos que todo lo que has aprendido, todos estos códigos que hemos ministrado en esta hora, te sean útiles. Recuerda que liberación no es otra cosa que un regalo que Dios Papá te está dando. No le tengas miedo a tener que enfrentarte a la realidad de que quizás hay un espíritu que de alguna forma está obstruyendo, de alguna forma está destruyendo y también atacando tu vida desde adentro hacia afuera. No hay nada mejor que ser libre. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. No solamente Dios quiere que tú seas libre, hay una libertad que parece libertad y no la es, pero hay una libertad que es verdaderamente libre, total, cabalmente a la manera de Dios. Creo que en estos años ministrando liberación acá en Suecia nos ha tocado también ver tantas personas que después que se sometieron a una liberación, que pudieron reconocer que había un pecado y que habían espíritus en ciertas áreas, verlos como después comenzaron a fructificar, familias bendecidas, sus economías cambiaron, su salud, cosas, problemas que tenían físicos fueron sanos. Tú vas a ganar. No le tengas miedo a esto. Recuerda, es un regalo del Espíritu. Estamos llegando al final, pero antes de terminar, Apóstol Sojo, yo veo que usted tiene 3 libros ahí que me gustaría bueno, recomendar a las sí, personas que nos están mirando. El Apóstol Sojo tiene, bueno, muchísimos libros, pero yo quiero recomendarle estos 3 libros que él ha estado ministrando en diferentes partes del mundo. ¿Me lo deja hacer yo? ¿Lo puedo hacer? claro, Muy bien. no pensé que era para Sí, sí, pero los porque veo lo ahí. quería hacer. Es que el apóstol Sojo carga unos códigos poderosos, proféticos, apostólicos, y tenemos este libro que lo ha estado ministrando, he estado escuchando la revelación de este libro. La visión es reglas, presión y disciplina. Un libro poderoso en discipulado que te va a sacar de verdad de ese almatismo infantil a una vida madura y estable. También el libro La Ley de la Glorificación. El apóstol Sojo estuvo ahora aquí en Estocolmo. Primera vez que predico fuera de Charlotte de esto. Estuvo ministrando de este libro unos códigos. Se desató algo tan poderoso el día sábado como el día domingo. La ley de la glorificación basada en Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De ese verso se sacaron unas leyes aquí, unos códigos extraordinarios. Y el otro libro que lo escuché ministrando de esto es Mante Ecuador. Sí, Poderosas verdades, la espiritualidad de la salvación. amén. Realmente unos códigos tremendos, usted los puede conseguir. Entre en la página del Apóstol Sojo en Instagram, sígalo en redes sociales. También le quiero recomendar que pueda seguir al apóstol Fabián en redes sociales. Su ministerio es el ministerio Jesucristo, la esperanza de hoy. Así que bueno, les recordamos comentar, poner un like, compartir. Recuerda siempre tener la campanita de YouTube apretada para que reciba notificación de todo lo que estamos subiendo en este canal de YouTube. Les recordamos que todo lo que usted escribe nosotros lo leemos al final del día. Ese es nuestro gran pago, poder saber que te estamos bendiciendo. Bueno, de acá, de Dalarna, de Betel, nuestro centro de retiros ministeriales. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.